Bueno, creo que la mayoría de ustedes conocen la empresa de Siemens. Somos una empresa que nos dedicamos al suministro de equipos y tecnologías para el tratamiento de agua. Somos una empresa internacional americana, aproximadamente 13.000 empleados, una facturación de 13 billones de dólares anuales. Y bueno, la experiencia que voy a realizar yo aquí es un poco muy enfocada a la tecnología, pero sobre todo a la optimización de los equipos y un poco también cómo se deben comparar los diferentes equipos en cuanto a sus eficiencias. Un poco el índice es muy dedicado a lo que es una depuradora, es la optimización de la agitación, la optimización de la aireación, que ya se estaba hablando, desde el punto de vista del sistema de difusores, el diseño de las parrillas difusores, la tecnología de soplantes o el sistema de control de aireación, que también se ha hablado antes. Y luego, finalmente, son dos slides, es el tema de comparación de la eficiencia de los bomberos. Ejemplos comunes de agitación, pues todos conocemos diferentes aplicaciones para la agitación. En el caso de biológicos, que suele ser la principal, donde se suelen instalar agitadores, suele ser evitar la sedimentación de la biomasa, ¿no? en el propio biológico. Es muy importante cuando se habla de la agitación el intentar no especificar o no diseñar en base a la energía por metro cúbico, sino más bien por la velocidad, y esta está directamente relacionada cuadráticamente con el empuje de un agitador, ¿vale? Es decir, realmente un diseño de una cámara de agitación donde se debe buscar es un empuje que te va a dar una velocidad, que es la velocidad que tú estás buscando, pues, en el caso de un biológico, para que no se te sedimente la biomasa o el fango. Concepto de empuje Newton, repitiendo un poco lo que he comentado, el empuje es la fuerza que debe de hacerse para sustentar el agitador mientras funciona. Luego veremos cómo se mide eso. Y como he dicho, muy importante, y muchas veces lo vemos en algunos pliegos, donde se especifica vatio por metro cúbico, y hay agitadores con la misma potencia que dan empujes diferentes. Por una forma es qué eficiencia tienes o qué eficiencia hidrodinámica tiene el agitador, ¿vale? No es cuestión de qué energía tiene ese agitador o qué potencia tiene ese agitador, sino cuánto transmite en empuje, que es al final en velocidad de fluido. Importante la ISO 21630, que es una normativa donde se compara esta eficiencia de agitación de los equipos. Aquí es un banco de pruebas que tenemos nosotros en Suecia, y aquí es donde en esa tablita, que no sé si se ve muy bien, hay una relación entre el empuje y la potencia consumida, ¿vale? De diferentes modelos de agitadores con y sin anillo circulador. Este anillo lo que tiene encarece desde el punto de vista de inversión del agitador, pero sin embargo sí que te mejora la eficiencia del mismo, ¿vale? Se suele conseguir un mayor empuje y un menor consumo. Sin embargo, la limitación que tiene este anillo en los agitadores es el tema de las fibras, ¿vale? Entonces, en zonas de agitación donde hay un contenido importante de fibras, sobre todo que sean largas, pues no se suele aconsejar este tipo de agitador. Pero sí en reactores biológicos normales, donde hay un pretratamiento y demás, no debería haber problemas. Luego, desde el punto de vista de diferentes modelos de agitadores, siempre hay un salto entre lo que se llama agitadores compactos, que son los que veis en la parte superior de la diapositiva, y los que comúnmente se conocen como aceleradores o agitadores tipo bananas, que son conductoras, que tienen menores vueltas y que suelen ser típicos, se suelen instalar en carruseles, en reactores biológicos tipo carrusel. Pero es cierto, y luego veremos algún caso, donde muchas veces una cámara anóxica tipo cubo, este tipo de agitadores muchas veces tienen mejores prestaciones que incluso los compactos. Y de hecho aquí, en esta gráfica, veis para diferentes modelos el rendimiento de newtons, es decir, empuje por kilovatio, donde los modelos compactos pues, están entre 130 y 330 newtons por kilovatio, y este tipo de aceleradores suelen estar del orden de entre 450 a 1250 newtons por kilovatio, ¿vale? Es decir, los de abajo tienen muchísimo mejor rendimiento frente a los de arriba, ¿vale?
Y luego tenemos un nuevo modelo que es el 4320, que lleva un variador de frecuencia incorporado, donde también hidrodinámicamente se ha mejorado un poco y se llega a alcanzar unos rendimientos de 1560 litros por kilowatt. Luego no es solo la parte hidrodinámica, sino también la parte del motor, las diferencias que hay entre un motor normal y uno de magnetización permanente. Como siempre, todo lo que suele redundar en una mejora de eficiencia o una mejora de explotación suele ser más caro de inversión, ¿vale? Te suele ahorrar más o menos un 10% de energía frente a un motor convencional y suele estar disponible en la mayoría de los modelos de agitadores. Esto es como todo. Si alguien busca, o en un proyecto nuevo, alguien está buscando un diseño de una depuradora, y en el caso de los equipos siempre pasa prácticamente con todos, tú puedes seleccionar un equipo desde el punto de vista de inversión, es decir, que salga lo más barato posible, o desde el punto de vista de explotación, que va a salir más caro de lo que es el equipo si la compra, pero luego sus prestaciones desde el punto de vista de explotación van a ser bastante mejores. Y un nuevo agitador, el problema a veces de la agitación, y normalmente lo que suele poner es un agitador y no va ni con variable de frecuencia, ni a parecido, es decir, va a piñón fijo, pero hay ciertos casos en los que a lo mejor se está buscando una agitación variable, ¿vale? Va agitación variable porque las condiciones de agitación son variables en el tiempo. Aquí hay 4 ejemplos. El primero, que es bastante importante, que es el del carrusel. En el carrusel tú puedes tener un acelerador a velocidad constante, o mantener una velocidad constante en el carrusel, o bien tú podrías variar la velocidad del carrusel para optimizar lo que es la irradiación de los difusores, ¿vale? Se ha visto, luego hablaremos del efecto Sleep, donde aumentando la velocidad de la agitación o del carrusel, lo que haces es mejorar el SOTE de la irradiación de los difusores, ¿vale? Entonces, si, como te he hablado aquí también anteriormente, en una depuradora tú tienes unas cargas muy variables durante todo el día, picos, valles, entonces la demanda de oxígeno no siempre es la misma, es decir, el caudal que tú estás entregando, tu soplante, nunca es constante, ¿vale? Este agitador lo que intenta hacer es ajustarse al caudal de aire que va a dar esos difusores, porque cuanto mayor sea ese caudal por difusor, mayor va a ser el requerimiento de agitación o velocidad del carrusel para romper ese efecto de slip y conseguir un mejor rendimiento de SOTE de los difusores. Zonas anóxicas. Esto dependerá de qué caudal estamos hablando. Cuando tú diseñas una cámara anóxica no es simplemente un volumen. También tienes que tener en cuenta por dónde entra el agua, dónde colocas el agitador, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces tú en condiciones de diseño consideras unos caudales, unos volúmenes, pero luego la realidad, con el día a día o de explotación, estas variables cambian, ¿vale? Pues también en zonas anóxicas donde tiene un impacto importante el caudal de entrada, es decir, las variables de diseño de la agitación son importantes, también a lo mejor merecería la pena poner un agitador con variador de frecuencia. Yo estoy aquí hablando, y lo veis ahora, de un variador con variador de frecuencia integrado, pero no significa que no funcione un agitador con un variador de frecuencia en cuadrado. Es exactamente lo mismo. Aquí intento hablar más de concepto más que de la marca, ¿vale? Tema de SBR, los SBR son reactores biológicos pues secuenciales que suelen operar por altura variable, y al tener altura variable, cuando toca el tiempo de anóxica, el nivel puede ser diferente. Entonces, también desde ese punto de vista, también tienes unas condiciones variables a la hora de aplicar todo el volumen del reactor biológico, ¿vale? Depende del proceso, de quién lo diseña, pero más o menos en un SBR muchas veces hablas a lo mejor de una variación entre 1 y 2 metros de altura del nivel del agua. Y los digestores, pues también dependiendo del tipo de fango, fluido que se vaya a agitar. Este es el modelo que he comentado anteriormente, que es un agitador tipo acelerador, pero que lleva incorporado el propio agitador un variador de frecuencia, ¿vale? ¿Ventajas que tiene esto? Bueno, pues cualquier variador de frecuencia, ¿qué ventajas tiene llevarlo en el propio agitador? Pues que no tienes que poner un cuadro externo, si hay espacio o tienes programado espacio, no hace falta ponerlo ahí. No te ocupa espacio ese cuadro eléctrico o ese variador de frecuencia en un cuadro eléctrico
porque el espacio que estás ocupando tú es mínimo y es dentro del agua, ¿vale? Y luego, pues, siempre es bueno tener siempre el variador de frecuencia lo más cercano al grupo. Anteriormente estaba hablando de las diferencias en eficiencia de empuje por kilovatio de los diferentes modelos de agitadores, y este es un caso práctico en una obra nueva donde había 6 bases anósicas bastante grandes, donde se diseñaron al principio con 3 compactos de 13 kilovatios, y cuando se hizo el cálculo con aceleradores para bandas anósicas, no un carrusel, se vio que había un ahorro aproximadamente en euros, y asumiendo 8 céntimos por kilovatio hora, de 88.000 euros al año, ¿vale? Solo la agitación. Por aquí, bueno, ahora veremos que normalmente el mayor consumo energético de una depuradora siempre suele ser la aireación, pero bueno, también los agitadores es un punto donde se podría optimizar algo más. No, cualquier mejora que tengas de la agitación no va a repercutir como una mejora de la aireación, pero todo suma. Optimización de la aireación, se comenta siempre que más o menos la aireación representa entre el 50 y el 85% de la energía, dependerá del tipo de proceso, etcétera, etcétera. Se digestión anaeróbica o aeróbica. Equipos de aireación que tenemos en Silen, pues membranas de burbuja fina, tanto tipo seta, difusor, circular, como tipo plano, burbuja gruesa, y luego los típicos aireadores mecánicos. De arriba abajo más o menos sería la eficiencia. La mayor eficiencia se va a tener la burbuja fina, y la peor eficiencia en cuanto a acceder oxígeno al medio sería los aireadores mecánicos de abajo, o bien turbinas. Factores que influyen en el rendimiento del difusor, y aquí ya me centro más en cómo optimizar un diseño de parrillas de difusores para un biológico. Básicamente, cómo se valora o evalúa la eficiencia de un sistema de difusores, pues con el SOTE. El SOTE es la eficiencia de transferencia del oxígeno en el agua limpia, ¿vale? Es decir, luego hay que, con ciertos parámetros como el factor alfa y otros que tienen en cuenta temperatura y altitud, tiene otra corrección en la consigna de oxígeno, que te transforma ese SOTE en ese AOR, mejor dicho, que es realmente lo que demandan las bacterias. El SOTE de que depende, el tipo difusor, mejor dicho, del tamaño de la burbuja, sumergencia, cuánto de profundo están los difusores, el caudal de aire por difusor, y como último, la densidad de difusores, es el espacio que ocupan los difusores frente al espacio total donde están implementados. Tipo de difusor o tipo de burbuja, bueno, pues, una burbuja gruesa pues, suele ser de 10 milímetros, una burbuja fina suele ser de 1 milímetro. Esto es más o menos lo que puede ocupar una burbuja en un metro cúbico. En el caso de burbuja gruesa podría haber 2 millones, en el caso de la burbuja fina te vas hasta 2.000 millones de burbujas por metro cúbico. ¿Qué significa esto? Que en este caso, en el caso de la burbuja fina, tiene muchísima mayor superficie de contacto entre el gas con la burbuja y el agua, que es lo que quiere disolver el gas. Sumergencia de difusores, a mayor sumergencia mejor es el SOTE o el rendimiento, es decir, a 6 metros pues puedes tener un SOTE del 37%, es decir, que si todo el aire que tú estás introduciendo al biológico, el 37% es el que se va a disolver en el agua. Mientras que a 2,5, si tienes una sumergencia sobre 2,5, ese SOTE sería simplemente a lo mejor un 18%. ¿Vale? Aquí hay un pequeño juego, y es que tú puedes, a mayor profundidad, vas a aumentar la eficiencia o el tiempo de eficiencia de la burbuja y por tanto la eficiencia de transferencia del oxígeno, pero sin embargo lo que vas a hacer es penalizar con la presión. ¿Vale? Mayor sumergencia, mayor presión que tienes que vencer, y al final las máquinas, en el caso de las soplantes, es caudal o presión. Estás mejorando el caudal porque lo estás reduciendo, pues estás mejorando la eficiencia, pero sin embargo lo que estás aumentando es la presión, ¿vale? Por una de agua que tiene que vencer esa soplante, que son la energía o los kilovatios. Caudal de aire por difusor es otro aspecto importante de cara al diseño. Y aquí entramos ya con el efecto slip, y es que cuando tú tienes un caudal por difusor bastante alto, se crea aquí una especie de corriente ascensional, no solo de la propia burbuja, sino también del propio agua de alrededor. Entonces, hay un flujo de agua de ascendente que vuelve a retornar por los laterales,
y hacen que el tiempo de permanencia real de la burbuja sea mucho menor, ¿vale? Como el tiempo de permanencia de la burbuja es mucho menor, la velocidad relativa de la burbuja sigue siendo la misma, pero la absoluta, como hay una velocidad extensional del fluido, la absoluta va a ser menor, el tiempo de contacto va a ser menor y por tanto la transferencia o la eficiencia del SOTE va a ser menor. Este mismo efecto también se ve en la superficie ocupada por difusores. Cuando tú tienes los difusores muy juntos, ese fenómeno slip es muy difícil que se cree porque no tienes suficiente espacio aquí para que haya ese tipo de retornos que hemos visto anteriormente. Mientras que cuando tú tienes difusores muy separados, sí que permites que ese fenómeno se cree. Entonces, como resultado, pues si yo quiero un sistema, entre comillas, eficiente o de mayor SOTE, lo que voy a seleccionar es un difusor de burbuja fina con una alta sumergencia, ahora veremos por qué, bajo caudal por difusor y muchos difusores por metro cuadrado, ¿vale? Si queremos ir a una solución barata desde el punto de vista de inversión, pero que desde el punto de vista de explotación, porque va a tener un SOTE peor, vamos a poner difusor de burbuja gruesa, baja sumergencia, y alto caudal por difusor y pocos difusores. Aparte del diseño, luego es muy importante los difusores y casi todos los equipos el mantenimiento, porque los fabricantes damos unas gráficas, unas especificaciones de SOTE y de pérdida de carga de los difusores cuando están limpios, pero con el tiempo las cosas se ensucian, va perdiendo el rendimiento y va aumentando la presión, ¿vale? Entonces, mantenimiento preventivo, limpieza periódica aumentando el caudal de difusor, pues entre comillas, meterle un chute al día a lo mejor, o una velocidad mayor al soplante al día para abrir un poco el poro y evitar, desde el punto de vista preventivo, esa suciedad, aunque si son deposiciones calcáreas, pues obviamente eso poco va a hacer. Limpieza mecánica de los difusores y bueno, pues muchas veces es interesante y no es un coste importante, pero poner bajantes pilotos. El problema que tenemos siempre con las paredes difusores que están ahí abajo y nadie sabe cómo están, es difícil de medir también cuál es su eficiencia, o que empiezas a poner ciertos artilugios caros y hacer auditorías complejas, es muy difícil de valorar cuál es el estado del difusor. Tú puedes medir a lo mejor o puedes calcular o estimar cuál es la pérdida de carga que tienen los difusores, por ningún transmisor de presión en la línea de aire, pero cuál es el SOTE de ese difusor que está ahí sumergido empujando. Es muy difícil, ¿vale? Entonces, a veces lo que se suele sugerir es poner unos bajantes pilotos, que son estos artilugios, donde simplemente se sumergen 2, 3, 4, 5 difusores, pocos, que sean fáciles de subir y que ayuden, sobre todo, a diagnosticar el estado de los difusores, ¿vale? Cada X tiempo, una vez al año, se están los difusores y se puede ver en un laboratorio cuál es el SOTE, cuál es la pérdida de carga real, etcétera, 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 ¿vale? Y si se detecta que hay un ensuciamiento, entre comillas, raro, pues incluso ver qué tipo de limpieza es la más efectiva para limpiarlos. Y luego el correctivo, que es la típica limpieza con ácido, normalmente fórmico, que se suele utilizar cuando se considera que los difusores están más ensuciados. Poniendo un ejemplo de cómo se transmite esto cuando hablamos de aumento de densidad de difusores, si consideramos que tenemos una misma superficie de 20 por 5 metros, una misma altura de agua y te demanda biológicamente el diseño 200 kilos de oxígeno por hora de SOR, pues la diferencia entre poner 400 difusores y poner a la derecha 616 difusores, es decir, lo que hemos hecho es bajar el caudal por difusor, así como también aumentar la densidad de difusores por metro cuadrado, conseguimos aumentar eso de un 29,6% a un 31,8%. Es decir, requiere un caudal de 2.200 metros cúbicos a la hora a 2.100, lo cual representa posiblemente un ahorro del 7,8%. ¿Vale? Simplemente por poner más difusores. Ten en cuenta que los difusores no es un equipo caro en una depuradora, pero la energía que pasa por ellos sí. ¿Vale? Entonces, normalmente, hablaba antes también de periodo de amortización, el poner más difusores no suele ser un periodo de amortización muy largo. Y luego, lo que comentaba al principio, ¿qué es mejor? ¿Trabajar con mucha profundidad y con muy buen SOTE o con poca profundidad y con peor SOTE? Aquí pues un cálculo que hemos hecho para diferentes láminas de agua de 4 metros, 5 metros, hemos intentado respetar, pero
al final tienes que considerar el mismo volumen. En el de la derecha, mayor profundidad, 1 metro más de profundidad, nos sale que el SOTE son 29,3, un mejor SOTE, y en el caso de 4 metros o menos profundidad, el SOTE son 23,7. Sin embargo, la presión aquí a vencer son 0,5 bares, hemos asumido 4 metros más 1 metro más de pérdida de carga hasta las soplantes, y en el caso de la de 5 metros, pues 0,6 bares. ¿Vale? Kilovatios consumidos, 75 kilovatios, y en este caso 75 kilovatios. Es decir, que aumentando 1 metro de profundidad, el impacto que tiene el SOTE es mayor que el que tiene la presión. ¿Vale? Por tanto, sería más eficiente a priori, y como todo hay que analizarlo caso a caso, el ir a una mayor profundidad en el caso del diseño de volumen de un reactor biológico, que hay a biológicos de menor profundidad. Y considerando las dos variables, el SOTE y la presión. Luego nos metemos a mejorar lo que es la tecnología, hemos hablado de las parrillas, ahora podríamos hablar un poco de las máquinas que dan ese aire, de tecnologías soplantes. Hay un baremo aproximado, pero esto dependerá de muchos factores, pero por debajo de 50.000 habitantes equivalentes y por encima de 50.000 habitantes equivalentes, bueno, están las soplantes, que son más baratas de inversión de placimiento positivo, y los que están por encima de esos habitantes equivalentes, el mercado ha ido más a soplantes tipo centrífugas. De todas estas variables o posibilidades de soplantes, en el caso de poca población, los que más están creciendo en el mercado son los soplantes de tornillo frente a los regulares, y en el caso de las centrífugas, las que más auge están teniendo, y les han comentado antes, son las de accionamiento directo por una forma, porque no tienen engranajes, va directamente el eje del motor enlazado con el impulsor. Y dentro de estas dos tecnologías hay dos, una que es la de levitación por aire y otra la de levitación magnética, que simplemente es cómo reducir la fricción del eje, ¿vale? Intentando hacer que el eje levite o bien por aire o bien por electroimanes. Esta es una nueva soplante que tenemos nosotros. Nosotros tenemos las dos tecnologías, levitación por aire y levitación magnética. Me centraré un poco más en levitación por aire. Cuando se comparan diferentes tecnologías de soplantes, pues este tipo de soplantes por levitación magnética o por aire tiene un consumo, un rendimiento, una pérdida de rendimiento por el propio inversor, frente a, por ejemplo, una soplante de desplazamiento positivo, donde la mayoría de sus pérdidas de eficiencia están más en la correa de distribución, en engranajes y también el rendimiento del propio impulsor, que en este caso es lobular, frente a unos centrífugas. Importante también decir que en este tipo de soplantes, y hablando antes de fabricantes, todas son especificaciones y tú puedes certificar un rendimiento cuando es nueva la máquina, pero por ejemplo un problema que tienen los lobulares es que con el tiempo van perdiendo eficiencia, ¿vale? Mientras que las centrífugas no. Luego están los tubos convencionales, donde estos por ejemplo pues tienen una eficiencia isentrópica, que sería el equivalente a la hidráulica de una bomba, incluso superiores a las nuestras, pero que sin embargo tienen otras pérdidas en otros elementos de la propia soplante, y donde los rendimientos suelen ser al final casi parecidos, un pelín peor, pero eso ya depende muchas veces más del punto de funcionamiento más que de la tecnología de la soplante. La diferencia que puede haber con los diferentes motores, una ventaja adicional de magnetización permanente no solo que tiene mejor eficiencia a alta carga, sino que cuando tú estás trabajando a un 50% de su capacidad o a un 30%, mantiene más o menos su rendimiento eléctrico, mientras que en las inducciones avanzadas o motores de inducción estándar avanzados, este rendimiento suele quedar bastante más cuando la soplante no va al 100%. Diferencias entre magnéticas y por aire, levitación por aire, básicamente no hay, en cuanto a rendimientos, se podría decir que hay realmente un 1% lo que se consume eléctricamente para mantener los electroimanes activos, y los rendimientos la verdad que suelen ser bastante parecidos si se comparan las mismas condiciones. Desventaja que tiene, por ejemplo, la levitación por aire, no me gusta solo las desventajas, sino también desventajas, que tiene un desgaste, ese cojinete o ese colchón de aire, ese cojinete tiene un desgaste de arranques separados, entonces tiene una limitación de arranques separados,
o sea que la electromagnética no está susceptible a eso. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aplicaciones de SBR, pues es una tecnología o un proceso en el que nosotros no solemos sugerir este tipo de soplantes porque los SBR están continuamente aireando y dejando de plantas donde últimamente se están optimizando desde el punto de vista de explotación y en vez de trabajar por zonas se trabaja por tiempos, pues también pasaría lo mismo. Estas soplantes tienen una ventaja, sin embargo, que se adecuan muy bien a los puntos de trabajo. Pueden trabajar con un motor y un impulsor, un motor y dos impulsores, o la misma soplante, dos motores con dos impulsores o dos motores con cuatro impulsores. ¿Qué significa esto? Que el dual core, que el que hemos visto a la derecha, pues la capacidad o el rango de capacidad de funcionamiento de esos soplantes es mucho mayor. ¿Vale? Es una configuración que permite este tipo de soplantes y que permite también adecuarse un poco más a las condiciones de funcionamiento, como he dicho antes, que son bastante variables. Y el rango de caudales, que también es importante, pues desde 800 más o menos metros cúbicos a la hora hasta soplantes o modelos que pueden dar hasta 40. Y otra ventaja que tiene este tipo de soplantes es que la parte electrónica se puede separar de lo que es la parte de la soplante. Por lo tanto, la parte electrónica se puede meter en otro edificio, a una distancia máxima de 15 metros, donde se puede proteger bastante más la electrónica del subfísico, temperaturas, etc. Simplemente comentar, y ya termino, tenemos también instrumentación de la marca WTW, que es una marca alemana, todo tipo de instrumentación biológico, de nitratos, amonio, oxígeno, pH, y luego un sistema de control inteligente, como puede ser cualquier otro del mercado, no voy a decir ni mejor ni peor, donde pues, se regula y se puede ver diferentes sistemas de control, por oxígeno, por nitrógeno. Una cosa que sí me gusta de este sistema y me parece interesante o a destacar es el sistema de control de edad de fango automático. ¿Vale? Sobre todo para plantas pequeñas, siempre, muchas veces lo he visto, no sé, pregunta la edad de fango y hay gente que dice que tiene 30 o 35 días de fango. Ahí al final tú puedes tener un sistema muy optimizado desde el punto de vista de equipos, de control, pero si no tienes el proceso biológico bien optimizado, esto se te rechaza la energía. Esto lo que intentaría es hacer ese tipo de control de edad de fango de forma automática. Va incluido con escala. Y el tema de eficiencia de los bomberos, simplemente recalcar que cuando se habla de eficiencia de un rodamiento, de un impulsor, no es lo mismo, y como está certificado es en agua limpia, con su comportamiento en agua residual. ¿Vale? Entonces, dependiendo del tipo de impulsor, es importante de cara a la aplicación en agua residual tener en cuenta que el rendimiento que se ha considerado con las aplicaciones en agua limpia va a variar luego en el agua residual. Y... ¿no?